Bien, Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con nuestro curso de Panorama del Antiguo Testamento. Vamos a orar para que Dios tome el control de todo esto y podamos continuar con el desenlace de esta clase de hoy. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu infinita bondad. Gracias porque, Señor, siempre estás allí. Tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Te exaltamos, te bendecimos y te adoramos y rendimos, mi Dios, nuestras vidas a ti. Toma el control de todo lo que haremos, toma el control de todo lo que diremos. Padre, en esta hora, Señor, mi Dios, ponemos en tus manos esta clase para gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis hermanos, recuerde siempre llevar en su prontuario la marca de toda la actividad que estamos haciendo dentro dentro del curso. Hoy vamos a ver el capítulo 11, según el prontuario, y habla de los últimos profetas antes del cautiverio, ¿verdad? Del cautiverio del imperio babilónico, ¿no? O sea, ellos prácticamente el imperio babilónico atacó la parte sur de Israel al reino de Judá. Entonces vamos a ver algunos profetas que están ahí. Yo creo que no los vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos profetas recordando que ya estos capítulos son el preámbulo, ¿verdad? De lo que es la clase de profetas en el semestre que va a empezar en el mes de julio con la ayuda de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos entrando entonces, vamos a ver al profeta Nahum, a autor y fecha. El autor es Nahum, cuyo nombre significa compasivo. Él era de Elcos, pero no estamos seguros de su ubicación. Sabemos poco de Nahum, pero probablemente era de Judá, ya que la nación de Israel había sido conquistada cuando él escribió. La fecha en que escribió fue aproximadamente entre los años 630 al 620, pues se refirió a la caída de Tebas, que sucedió en el año de 663 antes de Cristo. Tebas era una ciudad en el Alto Egipto, también conocida como No Amón. En un tiempo esta gran ciudad fue la capital de Egipto. Nahum dijo que Nínive, la capital de Asiria, caería como le sucedió a Tebas. Nínive cayó en el año 612, por lo cual deducimos que Nahum escribió antes entre la caída de Tebas y la de Nínive. Observe que él profetizó durante el avivamiento del rey Josías. Bueno, eh, ¿cómo son las cosas? Nínive cayó aquí y en el tiempo de Jonás, que creo que fue en el siglo 8, entre el 7 y el 8, Jonás predicó y Nínive se arrepintió, pero ya esta generación es otra. Esta generación es otra y son eventos que están relacionados con prácticamente con el preludio de la invasión babilónica. De repente, creo que ya lo dijimos aquí, el rey de Judá quiso refugiarse con el faraón Necao, pero sucumbió ante el poder babilónico y entonces podemos ver nosotros estos eventos políticos e históricos que sucedieron en torno al registro sagrado en el cual es el libro de Nahum, ¿verdad? El profeta Nahum, uno de los profetas menores. Entonces, estas son las fechas aproximadas que nosotros podemos ver acá y que podemos ubicar la profecía o la administración o el ministerio del profeta Nahum entre la destrucción de Nínive y la destrucción uh, de Tebas.
una de las ciudades importantes del Alto Egipto en aquel tiempo, allí por el año 630 al 620 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando Egipto era un imperio poderosísimo. Veamos otros elementos relacionados con el contexto histórico del ministerio de estos hombres. Es fácil recordar que Nahum profetizó contra Nínive, porque ambos empiezan con N. Los asirios eran conocidos por ser crueles con la gente que vencían. Después de capturar una ciudad, mataban multitudes de personas. O sea, no les bastaba con el sitio de la ciudad, no les bastaba con tomar el poder de la ciudad, ni les bastaba con apropiarse de las riquezas de la ciudad, ni imponer su gobierno, sino que mataban a las personas. Entonces muchos de estos cautivos morían durante la travesía por el maltrato, después dispersaban a los demás a otras ciudades lejanas en el reino asirio, o sea, las transportaban. Muchos de estos cautivos morían durante la travesía por el maltrato al que eran sometidos, según Nahum capítulo 3, verso 3. Los asirios torturaban a los líderes de naciones conquistadas y después los mataban, tal y como el último versículo de Nahum pregunta, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Según Nahum capítulo 3, versículo 19. Entonces, esto es para que nosotros conozcamos que por qué Nínive y por qué este imperio siempre obtuvo parte de la ira de Dios. Sigamos viendo algunos elementos. Aproximadamente 120 años antes, Jonás había profetizado, mire, contra Nínive. Cuando Jonás predicó, Nínive se arrepintió por un tiempo. Después el pueblo regresó a sus costumbres crueles. Dios usó a los asirios para castigar a Israel. Recuerde que Asiria conquistó el reino del norte en el año 722 a.C. En ese tiempo Asiria destruyó a Samaria, la capital de Israel. Bueno, sigamos avanzando. Recuerde que estos panoramas son bastante superfluos, a veces no hay mucho que interpretar y es simplemente una lectura. Bueno, veamos el propósito y tema. Nahum profetizó destrucción para Nínive y consolación para Judá. La mayoría del libro trata de la condenación de Nínive, así que este es su tema. Ese es el tema prácticamente central, la condenación de Nínive. Tres características especiales vemos en este libro de Nahum. Uno, es uno de los tres libros del Antiguo Testamento para una nación extranjera. Los otros dos libros son Jonás y Abdías. Dos, es un libro poético con muchas palabras ilustrativas. Tres, Nahum no dice nada acerca de pecados de Judá, porque él vivió durante el tiempo del avivamiento del rey Josías. O sea que prácticamente no tiene mucho que señalar contra Judá, porque en ese tiempo de su ministración, el rey Josías había levantado un avivamiento tremendo en Israel en Judá, y Judá estaba, o el reino del sur prácticamente estaba en comunión con Dios, ¿verdad? Todo estaba marchando espiritualmente bien y Nahum parece que no tiene señalamientos contra los pecados de la nación sureña. Veremos algunas explicaciones del bosquejo de Nahum, que pasó con la caída de Nínive, que está registrada en el capítulo 2. Dice, lea Nahum 2, 1 al 12. Nahum 2:1 anuncia un ataque a Nínive. Era una ciudad fabulosa edificada por Nimrod, ¿verdad? O sea que era una ciudad antigua, súper antigua, en Génesis 10:11. O sea, si el paralelo está, la referencia está en Génesis 10:11, esto quiere decir que Nimrod, el mismo que estaba construyendo aquella torre,
también edificó esta ciudad llamada Nínive. Bueno, esas citas bíblicas usted las puede leer detenidamente cuando vea la clase para que usted pueda tener una idea de lo que se está hablando en el argumento de PDF. La ciudad estaba rodeada por un muro cuya circunferencia medía 13 kilómetros, o sea, 8 millas de largo en circunferencia, ¿va? Este muro era tan grueso en su espesor que podían viajar carruajes encima de él, tipo así como la muralla china. La población de esta ciudad era entre 120,000 y 175,000. Así era la ciudad de Nínive. El río Kosher fluía en medio de la ciudad de Nínive. Incluso la ciudad estaba rodeada por un foso de agua o un lago que medía 45,7 metros o 150 pies de ancho. Esta agua venía de un canal y un río que tenía dos presas o puertas de la presa. Cuando los enemigos atacaron, rompieron las puertas de la presa, según Nahum 2:6. Esto causó que el río inundara la ciudad de Nínive. Como resultado, la ciudad fue derrumbada. Entonces, prácticamente esta ciudad tenía una gran ventaja en cuestiones de seguridad sobre muchas ciudades, pero podemos ver que la región geográfica donde está ubicada la ciudad prácticamente estaba abastecida de aguas, ¿verdad? De aguas bebibles y de regiones donde había precipitación fluvial de agua porque esto de los lagos y los ríos prácticamente son alimentados por regiones montañosas que acumulan caudal en sus cuencas y por supuesto desembocan en los ríos. Entonces, prácticamente Nínive era, bueno, por decirlo así, una metrópoli porque las condiciones para vivir eran óptimas y el asunto era de que estaba en la mira de la ira de Dios porque abandonaron su arrepentimiento y se volvieron a la vida antigua y eso delante de Dios es posible que Dios se demore un poco, se tarde, pero nunca olvida. De eso puede quedar claro usted. Si usted se arrepintió y como le dijo el Señor a aquella mujer, vete y no peques más para que ninguna cosa peor te venga, o sea, la cosa fue clara. O sea, Dios no estaba hablando en metáfora, ni en parábola, ni estaba hablando en lenguas, ni nada por el estilo. Fue claro, vete y no peques más para que ninguna cosa peor te venga. Entonces, cuando Dios te da una segunda oportunidad, no la desperdicie. No la desperdicie. ¿Por qué? Porque las consecuencias serán brutales. Imagínese usted que la destrucción de Nínive no ocupó advertencia. No vino advertencia de parte de Dios. La profecía de Nahum prácticamente fue sentencia, porque ya Dios había hablado. Entonces, cuando Dios habla y el hombre le entra por aquí y le sale por aquí, entonces cuando viene el parazo, ahí ya no hay advertencia. Entonces, si usted recibe una segunda oportunidad en el Señor y Dios lo está pastoreando y Dios lo está bendiciendo, entonces no vuelva al camino donde ya Dios lo sacó de allí. Veamos razones y certeza de la caída de Nínive según Nahum 3. Dios llama a Nínive ciudad sanguinaria porque allí fueron asesinados salvajemente grandes cantidades de personas. Por la codicia de Nínive hubo multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, según Nahum capítulo 3, versículo 3 al 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya Dios no ve a Nínive como una ciudad que merece misericordia. Al principio le tuvo misericordia, le tuvo paciencia, usó a Jonás y a Jonás le puso una calabacera y le hizo una comparación de que a Dios le dolía más destruir a miles de personas que el dolor que sentía este muchacho Jonás por la muerte de la calabacera.
Pero aquí ya no, aquí ya vemos una acumulación de la ira de Dios por causa de los pecados no arrepentidos ni confesos del hombre. Entonces ya le dice, no, tú eres una ciudad sanguinaria, tú eres una ciudad sanguinaria. Dios se refiere a Nínive como a una ramera, según Nahum 3:4. Vamos a ver Nahum, que dice la Biblia. Vamos a ver, Nahum, aquí está Nahum, capítulo 3, versículos 3 al 4. Dice, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, mire, maestra en hechizos, o sea que era prácticamente también hechicero, hechicera, eh, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. O sea, donde está el hechicero, donde está el fornicador, no está nada bueno. O sea, el ojo de Dios no ve absolutamente con agrado todas esas cosas. Al contrario, por esas cosas se precipita la ira de Dios y cuando viene la ira de Dios prácticamente es incontenible. Es incontenible porque horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, no del Dios vivo, porque al decir el Dios vivo está dando alusión que hay varios, de un Dios vivo. O sea, Dios es un fiel amigo, un fiel padre, un pastor apasionado. Pero cuando se enciende su ira, porque no es porque se encendió de puro gusto, es porque el hombre la encendió. Entonces viene contra él sin misericordia. Nahum tuvo una visión de la destrucción de Nínive, por lo cual describe aquella gran ciudad como si el juicio de Dios ya hubiera llegado, según Nahum 3:12. Vamos a ver qué dice 3:12, vamos a ver cómo se enfoca la visión. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. O sea, en una parte se escribe como que ya sucedió o está sucediendo, ¿verdad? Como que ya es un hecho real y en otras partes escribe como que sucederá. Entonces eso indica la forma en que el profeta está captando la visión de la destrucción de la ciudad. Entonces, provéete de agua para el asedio. Mire, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Era prácticamente todo lo que constituía la ciudad. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Otro motivo de juicio. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol, se esfuman y no se conoce el lugar donde están. Mire, o sea, todo es para Nahum lo que constituye el poder de la ciudad, su alta alcurnia, su política, su gobierno, sus líderes. Dios lo muestra como el ejército de la langosta que se asientan en lo fresco de la noche, pero salido el sol, se disipan. En un momento fueron y en un momento ya no fueron. Así de severo sería la destrucción del reino de Asiria, o sea, Nínive. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montones y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable.
Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. O sea, no es de, no es de puro gusto que te viene esto, es una causa. Eso es lo que le cuesta a la gente aceptar cuando peca. Eso le cuesta reconocer que por sus pecados le está pasando eso. Y quieren que todo mundo ande poniendo manos sobre ellos para que les vaya bien, cuando realmente estas cosas son producto del juicio de Dios por sus pecados acumulados y no arrepentidos. Y lo peor de ello es que se deleitaron en pecar. Que Dios sabe que el hombre peca. Dios sabe. Decir que Dios no sabe o que ignora nuestro estado pecaminoso es una burla a las escrituras y hacerlo a él un payaso. No es así. Dios sabe que nosotros pecamos. El problema es que hay quien peca y se deleita en pecar, que es muy distinto. El que se deleita en pecar es porque tiene un corazón no arrepentido, porque hay quien peca pues por ignorancia, por imprudencia, ¿verdad? Y bueno, y lo reconoce y pide perdón. Pero el que peca, vestido de religión y se deleita en pecar, tarde o temprano le llega a su factura. Veamos los principios de Nahum para la actualidad. Bueno, uno, Dios gobierna el mundo. Él es el gobernante moral, justo, juez de las naciones. Juzgará a las naciones malvadas, pero bendecirá a aquellos que confían en él. Aquellos que depositan en él sus esperanzas. Aquellos que depositan en él su confianza. Aquellos que le temen. Aquellos que se acercan. Aquellos que renuncian a sí mismos, renuncian a su pecado, renuncian a su mediocridad y se acercan a Él para tener una relación con Él muy cercana, muy personal. Dios los bendecirá. Dios los tomará como a hijos. No se equivoque. En la iglesia hay mucho y hay de todo, pero pocos hijos hay. Pocos son aquellos que son tomados como hijos. Perdóneme, pero miembros están abarrotadas las iglesias. Pero, ¿quiénes son aquellos que son tomados como hijos? Pues déjeme decirle que son pocos. Los que se renuncian, los que abandonan su pecado, los que se acercan continuamente, los que se humillan, los que confían en Él, los que se quebrantan delante de Él. Esos son los que Dios toma por hijos. No nos equivoquemos. Dos, segundo principio del profeta Nahum para esta actualidad. El poder y la riqueza no garantizan seguridad, ni salvan a naciones de la ira de Dios. Oh, no, hermano. Eso es imposible. Ayer estuve viendo unos videos de 1965, creo, los terremotos que pegaron en Ciudad de México hasta el 2017, que pegó el último. De nada sirve construir lo más seguro en este mundo cuando la ira de Dios se precipita con un pequeño movimiento de tierra, todo se viene abajo. Y lo que tardó años de historia en llevarse a cabo es derrumbado en 7 u 8 segundos que la tierra se mueve. No vale dinero, no vale seguridad cuando Dios precipita su ira. Dios demostró su gracia para Siria cuando Jonás predicó. Eso es lo que estábamos hablando al principio. Pero su paciencia no durará para siempre. Ahora, ¿qué es lo que agota la paciencia de Dios entonces? El continuo y reiterativo y repetitivo conducta pecaminosa del hombre. Eso rompe la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es grande. No hay ser más paciente que Dios. Estaba estudiando la otra vez la historia, la biografía de Abraham, y Abraham
le falló al Señor. Le falló al Señor cuando mintió ante el faraón y dijo que Sara era simplemente su hermana, aunque técnicamente era su hermana porque así se casaban entre familias, pero no era ese el punto, porque él ya era un hombre conocedor de Dios. Y le falla al Señor dos veces. Bueno, se va de Canaán por la hambruna que llegó, se va de Canaán como que si Dios lo llevó a Canaán a morirse del hambre, desconfió de Dios y no le mostró fe y se va huyendo a Egipto a ubicarse allá para pasar la hambruna y comer allá. Y miente y de remate vino el faraón y se enamoró de Sara, pues era una mujer bella según la historia judía. Y cuando la va a tomar como mujer, Dios le habla. Dios le habla porque una mentira desató otra cosa. Entonces, a raíz de eso, Dios tardó 25 años hasta que le vuelve a hablar a Abraham. Cuando ya Abraham está bien anciano, ya son casi 100 años. O sea, no hay ser más paciente que Dios, pero no abusemos de la paciencia de Dios. Saquemos este principio para nuestra vida. No abusemos de la paciencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su paciencia es mucha, pero su enojo es instantáneo y en ese instantáneo, hermano, hace y deshace como usted no tiene idea. Si ya usted experimentó la ira de Dios, si ya usted es rescatado de eso, no lo vuelva a hacer. Ande delante del Señor en perfecta relación con Él. 3. Dios demostró su gracia para decir, bueno, claro que sí, pero ya en este caso, en el tiempo de Nahum, ya casi 120 años después, era diferente. Las buenas nuevas, número 4, las buenas nuevas causan regocijo a la gente. Claro que sí, claro que sí, causan regocijo a los que están esperando en Dios. Pero el que tiene la mirada puesta en lo material, no le importa en lo absoluto. Eso no tiene ninguna novedad para él. Pero los que estamos esperando en Dios, a los que siempre confiamos en Él y de Él dependemos, toda buena noticia del cielo alumbrará nuestras vidas y llenará nuestros corazones de gozo. Entramos al profeta Habacuc, el profeta que enfatizó el vivir por fe. Eso se convirtió en un rema, el justo vivirá por la fe. De allí se agarró este Martín Lutero para estampar las 95 tesis en la Catedral de Westminster en Alemania, prácticamente sacudiéndose del dogma católico y abriendo la brecha para una reforma teológica, doctrinaria y prácticamente siendo la punta de la lanza para el partimiento de la iglesia protestante, y esta abandonaría prácticamente los cimientos y las entrañas de la Iglesia Católica Universal. ¿Qué pasa con el autor? El autor nos dice que él es Habacuc el profeta, según Habacuc 1:1, 3:1. A diferencia de Nahum, no nos dice de dónde es. Y a diferencia de Sofonías, no nos dice la historia de su familia ni su linaje. Pero su referencia al director de música sugiere que él es de Jerusalén, según Habacuc 3:19. Vamos a ver Habacuc 3:19. Vamos a ver el capítulo 3. Ahí está. Jehová es el Señor, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Bueno, según eso, pues él es de Jerusalén. Observe que escribe el director de música, porque Habacuc 3 es un salmo o una canción. Todo el capítulo 3 de Habacuc es un salmo o una canción. Entonces parece que este profeta tiene
mucho conocimiento y mucha pericia en cuanto a la escritura de cánticos e himnos al Señor, que al mismo tiempo, pues, prácticamente contenían profecía. Vamos a ver el contexto histórico y la fecha. En forma distinta, hay muchos profetas del Antiguo Testamento. Habacuc no da a conocer la fecha de su libro refiriéndose a un rey, pero su pregunta acerca de Babilonia da a conocer el periodo de tiempo en que vivió. Dios dijo que él usaría a Babilonia, no a Siria, para castigar a Judá. Esto nos muestra que Babilonia estaba llegando a ser o ya era una nación poderosa. Muchos maestros de la Biblia piensan que Habacuc escribió aproximadamente en el año 606 antes de Cristo. En aquel entonces, Babilonia estaba incrementando su poder. Repasemos brevemente la historia de Babilonia. Nahum profetizó que Nínive, la capital de Asiria, caería. Los babilonios y los medos conquistaron esa gran ciudad en el año 612 antes de Cristo. Bueno, ese fue el primer, ¿cómo le digo? El primer conflicto militar invasor cerca o que tocó prácticamente ¿cómo le digo? Las relaciones entre el reino de Judá y una nación gentil. Prácticamente le estaba diciendo Dios a Judá: yo estoy precipitando mi ira y mi castigo sobre ustedes. Cuando estos dos baluartes cayeron, cuando cayó Nínive, cuando cayó Tebas, cuando cayó Necao, prácticamente Israel quedó solo. Prácticamente Israel quedó solo ante la invasión. Así va a suceder hacia el final de la historia, cuando la batalla de Armagedón, Israel se verá rodeado de los reinos de Oriente. Entre ellos estarán los chinos, entre ellos estarán los rusos. Pero el amigo número uno de Israel es Estados Unidos, el gran imperio del norte o el imperio yanqui, como se le dice, caerá. Caerá para que Israel se vuelva al Dios de la gloria, al Cristo, al Mesías Jesús de Nazaret. Será el último baluarte que caerá para que Israel se vuelva al Mesías y lo reconozca como el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Tal y como aconteció en esa invasión del 612, así acontecerá hacia la batalla de Armagedón, donde el Señor descenderá y hará justicia y librará a la nación israelita, porque su fin será palpable, porque los ejércitos de Oriente, estamos hablando de China, que es un país que actualmente creo que tiene los 1.500 millones de habitantes, y los rusos, que son el ejército, uno de los ejércitos más temidos de la tierra, estarán aliados contra la nación, contra el pueblo del pacto Israel. Bueno, vamos avanzando. Babilonia invadió a Judá en 3 veces. En el 605, esto es para que usted tenga un repetitivo repaso y confirmado de estas fechas que son importantes, acerca de la invasión del Reino del Sur por parte de Babilonia, que fue el cautiverio. Prácticamente aquí es donde se desata el cautiverio de 70 años en el exilio, que por supuesto su ciudad central fue Susa, la capital de Babilonia, y que los judíos se asentaron en Babilonia casi 70 años. En el 605, Nabucodonosor tomó a Daniel y a otros como prisioneros y los llevó a Babilonia. En el 597, el rey llevó a Ezequiel y a 10.000 más como prisioneros a Babilonia. Y en el 586 destruyó a Jerusalén y al templo y tomó
muchos prisioneros. Fue allí donde sacó muchas cosas preciosas del templo, de la casa de Salomón. Todos los tesoros del templo fueron sacados y llevados y colocados en el templo, en la casa real del rey de Babilonia. Veamos propósito y tema. Habacuc vivió al mismo tiempo que Nahum, Sofonías y Jeremías, o sea que son contemporáneos. Así se le llama a los profetas que vivieron en el mismo tiempo, son contemporáneos. Nahum, Sofonías y Jeremías. Como otros profetas de su tiempo, habló en contra del pecado, Habacuc, pero su mensaje principal no fue para los pecadores, sino para los fieles. Su propósito era alentar a los judíos fieles, ya que ellos luchaban con las mismas dos preguntas que él hizo. Habacuc enfatizó dos grandes temas. Primero, Dios juzgará a todos los pecadores en su tiempo. Y segundo, el justo vivirá por la fe. Esos son los dos grandes temas que encontramos en el libro de Habacuc. Es importante conocer estos datos que nos proporcionan, por supuesto, las Biblias de estudio, para que antes de entrar a la lectura del libro tengamos en consideración estos elementos importantes y así comprender qué es lo que el escritor está desenlazando o desarrollando en su escrito. Miremos 5 características. Bueno, y la diapositiva está un poco amplia. 5 características especiales sobre Habacuc. 1. Él enfoca las charlas personales de Habacuc con Dios y su adoración. 2. El libro contiene 3 formas de redacción. Está el diálogo, la charla. Eso está entre los capítulos 1 al 2. Los ayes, que los ayes prácticamente cuando se encuentran ayes, por ejemplo, ay de ti, ay de ti, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, prácticamente son sentencias, son lamentos sobre una sentencia firme y dada. Ay de ti, cuando dice ay de ti, si no te arrepientes, o sea, estoy pronto a castigarte. Pero cuando dice ay de ti, Capernaum, o hay de la nación, o hay del que es tropiezo, o hay del que levanta la mano contra mis ungidos. O sea, eso es, aprenda a leer la Biblia. Esos ayes son advertencias que contiene una sentencia firme y dada. El que la activa recibe el juicio. Pero en la Biblia está, sobre estas naciones o sobre esta nación ya estaba la sentencia firme y dada. Te caigo con todo por la multitud de tus pecados que son abundantes delante de Dios. Habacuc brilla, perdón, y hay una canción que es el Salmo, perdón, en Habacuc capítulo 3. Habacuc brilla con 3 luces durante los tiempos oscuros: las preguntas honestas, la fe sólida, el interés en el avivamiento. Es un libro muy bonito para leer. El libro registra la visión poderosa del profeta y la descripción de Dios. Él ve la destrucción de Judá. El tema de Habacuc, que el justo vive por la fe, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa como una base para la justificación por la fe en su epístola altamente teológica llamada Los Romanos. Bueno, veamos un poco de la oración y canción de fe de Habacuc, de qué consta. Parece que la palabra sigionot es un término musical. El Espíritu Santo inspiró a Habacuc a cantar por la fe. Cantar es una manera en que expresamos nuestro gozo y fe. Nosotros somos, nosotros somos como Dios, creados a su imagen. En el sentido que somos creados a su imagen. El Señor mismo canta de regocijo sobre los que le agradan, según Sofonías 3:17. Mírelo allí usted, Sofonías 3:17.
Habacuc describe el poder del Señor, usa el estilo de un poeta. Temán significa tierra del sur, Dios vendrá de Temán. El monte Parán probablemente se refiere a un área cercana al monte de Sinaí. Así en lenguaje poético, el profeta que dice que Dios subió desde un área al sur de Judá y traerá redención y salvación. Seguimos avanzando. Principios de Habacuc para la actualidad. Dios castigará a cada nación malvada. Eso está claro. Todos los profetas del Señor, los 16 profetas reconocidos históricamente en la Biblia, aparte de aquellos que son anónimos, estos profetas hablaron de dos cosas tremendas. Uno, el día del Señor, y dos, del Mesías. La mayoría de los profetas tiene un hilo principal o concordante. Si uno no habló del Mesías, el otro habló del juicio de Dios a las naciones malvadas. Eso ahí está claro. Los creyentes pueden hacerle sus preguntas a Dios. 3. El justo vivirá por la fe. 4. Los creyentes podemos regocijarnos en Dios nuestro Salvador en cualquier circunstancia. Por la fe encontramos regocijo en Dios, aunque nos esté doliendo el cuerpo o estemos pasando luto. Dios se glorifica y fortalece nuestra fe cuando nos regocijamos en Él en medio de circunstancias adversas. Eso es el mensaje que deja Habacuc para nosotros en su momento que escribió para aquellos prácticamente que verían en la invasión inevitable de Babilonia. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo 11. La próxima visita vamos a entrar al capítulo 12. Ahí sí creo que serán dos visitas porque, si no me equivoco, hay 37 diapositivas en el capítulo 12 y prácticamente es nuestro último capítulo, el capítulo 12 que veremos prácticamente la próxima visita, que sería el próximo martes. Bueno, muchos sacaron buenas notas en los exámenes. El examen número 2, la pregunta 9, yo la programé mal, me falló la vista. En lugar de programar Monte Moria, puse Monte Gerizim. Entonces, claro, al usted contestar, darle clic donde dice la opción Monte Moria, le tachó inmediatamente el sistema y le tiró que la respuesta era el Monte Gerizim. Ese es un fallo mío, ¿verdad? Yo le voy a dar los puntos, así que no se preocupe, no va a perder la nota. Listos entonces con todo lo que está relacionado con el proyecto del liderazgo cristiano, coordine con su pastor para la hora de la exposición. Lo ideal es que lo expongan en el púlpito ante la iglesia. Eso es lo ideal. Creo que, creo que todos lo vamos a lograr. Hablen con su pastor, coordinen con él. Es una linda y bonita oportunidad para que los demás hermanos vean lo importante que es estar estudiando en el Instituto Bíblico Sinaí virtual, para que se motiven otros y vean el alcance que están tomando ustedes como alumnos para ser mejores servidores del Señor, ¿verdad? Bueno, eh, recuerde que ahí está el documento de Word en el grupo de WhatsApp. En el documento de Word usted le da clic, ahí lo va a abrir y ahí va a ver cuáles fueron las cualidades que le asigné. Esas tres cualidades, usted va a buscar la información de esas tres cualidades en el documento de PDF, 21 cualidades de líder. Las va a analizar cada cualidad por aparte y en base a ese análisis aparte, buscará en la Biblia un personaje bíblico que reúna esas condiciones y en su informe usted va a redactar, va a desarrollar, va a explicar con citas bíblicas y todo
por qué fulano de tal encaja en la cualidad tal, ¿verdad? No le olvide poner la iglesia a la que pertenece, muchos no me ponen nada de eso. Haga bien su portada, por favor. Ponga todos sus datos para yo identificar con quién estoy trabajando, porque ya solo quedaron 20 alumnos. De 60 quedaron 20. Creo que con estos 20 tengo la fe que vamos a terminar los 4 años de estudio, porque miro mucha entrega, mucha responsabilidad, de una u otra forma están cumpliendo y eso es lo importante, medir en el alumno, ¿verdad? Entonces, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues ahí estamos, nos escribe o me escribe ahí al privado, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por todo. En el maravilloso nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos. Gracias por lo que nos has permitido hablar hoy. Ha sido una lección corta, pero tu palabra es tu palabra y sacamos lo mejor de ella para nosotros. Bendice la vida de los alumnos que recibirán esta clase después. Guarda sus vidas, fortaléceles, ayúdales, provéeles en todo en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a despedir la clase. Que Dios los bendiga y estamos en contacto.